muy buenas. Ahora sí. Tuve que salir y entrar porque se veía horrible, chicas, no sé qué pasaba. Bueno, hola de nuevo, ¿cómo están? Hoy tenemos un vivo íntimo. Primero que nada, hace un montón no estoy en vivo, así que henos aquí, vestida de madre de cuyo hijo juró la bandera el día de hoy. Se me nota que soy la madre. Bueno, me voy a poner íntima el día de hoy. Porque saben que ayer vi un reel de una amiga que está como haciendo todo un proceso de cambio y transformación personal y fue como, charlemos sobre esto. Charlemos sobre esto porque hay algo como que me convoca mucho en la transformación personal, en el cambio humano en sí mismo. Y dije, tengo muchas ganas de hablar de esto, de contar como un poco de qué se trata y de qué va para mí y por qué tanta obsesión con el cambio y con la transformación humana, que bueno, de ahí nace toda mi metodología, pero hay un porqué, una base detrás de todo esto que hace al nivel de obsesión que tengo con lo que hago y para qué lo hago y para qué lo hice en primera instancia y también como el nivel de intensidad que yo manejo tiene que ver con que fue un compromiso muy grande conmigo, ¿no? Entonces, érase una vez una Marina muy pequeña, no tan pequeña porque ya era mi segundo embarazo, pero saben que cuando yo estaba en mi segunda gestación de Mateo, mi nene que ahora ya tiene 6, hola Copito, cuando estaba en esa segunda gestación pasó que yo estaba en muchísimo estrés, mucho estrés laboral, mucho agotamiento, mucho cansancio, realmente el entorno no me colaboraba, si se quiere, porque era un trabajo donde la gente estaba muy mal de la cabeza. Sinceramente, hoy lo veo a distancia y digo, qué loca, cómo estuve tanto tiempo, igual tanto tiempo habrá sido año y medio, 2, pero real que no daba, chicos. O sea, hoy en día ni en pedo me meto a laburar con gente así porque no estoy para esa. Sin embargo, en ese momento, para quien yo era, que era una persona súper complaciente, con mucha inseguridad, con mucha necesidad de aprobación y validación externa y de gustar y de hacerlo bien según el otro, lo cual nunca pasa. O sea, nunca lo haces bien según el otro porque siempre vas a sentir como que te falta más. En todo ese contexto yo estaba embarazada y en esa segunda gestación yo tuve un diagnóstico que se llama colestasis y bueno, claro, me medicaron y entre que tenía contracciones, mi bebito venía chiquito y la colestasis me indicaron reposo. Y yo, en vez de hacer reposo, seguí trabajando. En el medio de todo eso, mi vida como medio pasaron un millón de otras cosas. Me mudé estando embarazada, falleció mi abuelo, mi mamá tuvo su primer cáncer, pasó por la cirugía, por la mastectomía y demás. Yo me tomé creo que un día de licencia y seguí trabajando como una desquiciada. Y claro, al final de la gestación era tan alto el nivel de estrés y tan alta mi manera como de desoír mi cuerpo y de no hacer lugar a ese nivel de agotamiento que yo tenía, como pensando que bueno, siempre un poco más voy a poder y que en todo caso me va a pasar lo de siempre, ¿no? Que es que me voy a enfermar, como re normalizada ella, que enfermarse. Yo siempre me enfermaba, o sea, siempre tenía anginas, laringitis, faringitis a repetición, muy poco de algo como más del estómago, como gastroenteritis, viste que la gente muchas veces se enferma y como que ya tiene su cosita fija. Está el que tiene la migraña, el que le agarra el dolor muscular, el que le agarra por la panza, los intestinos, el colon. Bueno, a mí me agarraba la garganta. Cuestión que, claro, todo eso fue muy normal para mí, yo esperaba que fuera así, hasta el momento en que me dicen, bueno, tenés colestasis, y eso pone en riesgo el embarazo, y si bien la colestasis es súper controlable y manejable, lo cierto es que había llegado a poner a mi cuerpo en tal nivel de acidez por el nivel de estrés que yo manejaba, que ya no era que solamente era una laringitis o una faringitis mía, era una gestación en riesgo, con un bebé mío en riesgo, y empecé a hacerme preguntas, empecé a decirme como, che, esto está raro, como, ¿qué onda con esto? Que tengo tan normalizado enfermarme. ¿Qué onda con esto? Que tengo tan normalizado llegar a este nivel de estrés. ¿Qué onda con esto? Que teniendo 2 hijos están normalizando que mamá se enferma. Y claro, yo que venía de mi mamá con su propio proceso de salud y como
nada, la maternidad tiene esto, que por eso después me dediqué tantos años a acompañar mujeres embarazadas y puérperas. La maternidad tiene esto que te pone las preguntas muy arriba y todo lo que tenés normalizado lo empezás a cuestionar. Pues una cuestión psíquica que sucede durante el embarazo, cambia la psiquis de la embarazada, entonces por eso suceden todos estos cambios estructurales, porque están pasando un montón de cambios a nivel interno, físico, hormonal y también cerebral. Y bueno, la cuestión es que después de ese embarazo yo ya no pude volver a mi trabajo en relación de dependencia hasta como lo tenía en ese momento. De hecho, volví muy brevemente, habré vuelto más o menos 2 meses y después renuncié, porque dije, no puedo yo, no quiero vivir así, no quiero vivir así. Y aparte me di cuenta de algo que me pareció terrible, que fue que yo ya podía prever, teniendo 28 años, yo ya podía prever cómo iba a ser el resto de mi vida. Yo ya podía prever, predecir y de alguna manera controlar quién iba a ser yo, qué puestos de trabajo iba a tener, qué dinero iba a ganar, que iba a, no sé, a trabajar en equipos, que iba a ganar X dinero, que me iba a poder comprar tal o cual cosa o hacer tal o cual viaje, y que iba a hacer eso hasta tal edad y que después me iba a jubilar con una buena jubilación y esa iba a ser mi vida. Y fue como, che, esto es un embole. Che, esto, como, es esto, esta es mi vida, así, de esta manera. Entonces decidí que no. Me empecé a dar cuenta de que un montón de personas a mi alrededor no estaban viviendo así. Y yo no sabía vivir de otra manera. Yo no conocía otra cosa porque mi mamá había trabajado en ese lugar donde ella había trabajado, de hecho lo hizo, fue el único lugar donde trabajó ahí durante 40 años, mi abuelo, mi tía llevaba como 20 años trabajando en el mismo lugar, y mi papá, si bien ya era independiente, había trabajado la mayor parte de su vida en relación de dependencia. Entonces, claro, yo como que no tenía modelos de referencia. Pero empecé a notar que otras personas por fuera de mi familia nuclear tenían otra vida. Empecé a darme cuenta y a ver con otros ojos que mi marido, de repente, siendo independiente, a las 3 de la tarde se estaba tomando un café con el padre. O pudiendo ir a buscar a nuestros hijos al colegio. Y yo empecé a, en vez de decir como, che, qué mal esto, y a juzgarlo por eso, a decir como, che, esto es una posibilidad, qué tal que yo también la puedo tomar. Y ahí fue cuando renuncié. Y siempre yo cuento que esa versión mía es la que por lejos yo más amo, porque la incertidumbre era total. Yo no sabía que podía vivir de otra manera, no sabía de qué iba a vivir. Lo único que yo conocía era el mundo corporativo en el que había trabajado, con mi profesión de base, que había estudiado en la universidad. Lo único que yo conocía era el nivel de estrés al que yo estaba acostumbrada. Lo único que yo conocía era ese nivel de estrés al punto de enfermarme y de tener un montón de síntomas corporales. Lo único que yo conocía era la exigencia, la autoexigencia por sobre todo. Yo le llegaba a decir a un jefe que me pidió que haga algo diferente. Le dije, bueno, igual vos nunca me vas a poder exigir tanto como yo me exijo a mí misma. O sea, ese nivel de exigencia yo tenía, como que lo decía incluso en voz alta, muy orgullosa, ¿no? Como que eso era algo que me definía, que era parte muy grabada y muy propia mía y de mi identidad. Y bueno, viendo todo este contexto, y yo me acuerdo que estaba muy angustiada en ese momento porque realmente no sabía. Para mí era como literalmente arrojarme al vacío, decir renuncio, me voy. Y la gente me decía, pero como, ¿de qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Y yo no sabía, en realidad. Y si bien había puesto excusas, cosas como, bueno, voy a trabajar en el emprendimiento del negocio de mi marido, que estaba recién empezando. Nosotros teníamos 2 bebés. Obra social, alquiler, colegio, bueno, como un montón de cosas que se sostenían mayoritariamente de mi salario en relación de dependencia. Pero yo me di cuenta de que nada, no podía más, de que así no era vida tampoco, de que yo no quería vivir esa vida, de que yo no quería ser esa madre, y de que tenía que haber otra forma. Y acá es donde, por eso amo tanto esa versión mía, porque yo, esa versión mía, sabía que tenía que haber otra forma, pero no tenía puta idea de qué forma. Y eso para mí, hoy en día se lo reconozco a mis clientas, y eso para mí es muy meritorio de mí misma. Como hacerlo igual, aunque no tengas puta idea de qué manera. Porque algo adentro tuyo te dice, esto no, o sea, tiene que haber otra manera. Sí, para todo puede haber otra manera. Y desde ahí, si bien mi camino como fue
yendo primero hacia el lado de la maternidad y demás, desde ahí lo que más me interesó a mí es el cambio. Es el cambio humano, es la transformación humana. Entonces empecé a estudiar sobre neurociencias, sobre neuroplasticidad, sobre epigenética y la forma en la cual vos podés transformar tu propio cuerpo. Empecé a estudiar sobre hormonas, sobre psiconeuro, endocrinología. Empecé a estudiar, a Joe Dispenza. Empecé a estudiar, ya saben que me formé en hipnosis, entonces a partir de ahí todo lo que es el funcionamiento de la mente inconsciente, las ondas cerebrales, la neuroplasticidad. Empecé a estudiar a Joe Dispenza con todo lo que tiene que ver con el campo cuántico, con el desdoblamiento, con el cambio de identidad, con la transformación de las personas, y empecé a crear una nueva versión de mí y me di cuenta de que siempre estamos repitiendo. La tendencia va a ser a que repitamos el pasado. O sea, yo hasta los 28, que es ese momento en el cual renuncio y decido cambiar mi vida aún sin saber hacia dónde ni cómo cambiarla. El primer paso fue decir qué es lo que no quiero. Esa es como la introducción, yo siempre digo, cuando no sabes lo que querés, mínimo tenés que saber lo que no querés. Y esa fue mi introducción, esto no lo quiero más, entonces renuncio y me arrojo al vacío aunque no sepa cómo. Es como que... Ay, me olvidé qué iba a decir, me perdí. Ordenate, nena. Bueno, esto como... en ese momento, para mí lo más importante era... que era lo que ya no quería repetir más. Ahí venía. Siempre estamos repitiendo, ¿no? Como hasta los 28 yo había repetido todo lo que conocía. Lo que conocía de mí misma, lo que conocía de mis versiones muy pequeñas, muy jóvenes, desde los 5, 10, 15, 20 años, seguía repitiendo esa exigencia al nivel, chicas, yo iba a rendir mis finales a la universidad sin dormir, siempre enferma después de los finales, siempre como una semana de cama posteriori, y a veces al borde del desmayo, del nivel de nervios que yo manejaba. O sea, lo cuento porque muchas veces las personas que me conocen ahora, que ya tengo más de 30, claramente, quizás no se imaginan y te hincha un poco los huevos que una persona que tiene un sistema nervioso regulado te hable del sistema nervioso regulado porque parece muy cómodo. Pero es que créanme que hablo del sistema nervioso regulado, de un sistema nervioso regulado, pero sé muy bien lo que es no tenerlo. Sé muy bien lo que es enfermarse por estrés, porque eso fue lo que hizo que cambie mi vida tan radicalmente. O sea, a una versión mía de 25 años no la reconocerían. Mis clientas del día de hoy, con las que tenemos charlas tan profundas, no reconocerían la bola de estrés y de nervios que yo era a los 25 años. Tan hiperexigente. Era como Marina Denise, hiperexigencia Ríos, era mi nombre, ¿ok? Entonces, esto, siempre estamos repitiendo. Yo repetía mi propio pasado, repetía lo que conocía de mi entorno, sobre todo más cercano, y repetía lo de mi entorno más o menos íntimo, que eran las personas con las que yo cursaba en la universidad, las personas con las que yo trabajaba, porque eso es lo que vos, sobre todo ante momentos de bastante inconsciencia o de mucha juventud, sabés qué es lo que es. No estás tan en la pregunta, o al menos yo no estaba tan en la pregunta de como qué más hay, o qué más es posible, o de qué otra forma puede vivir la humanidad. Para mí esa era la vida, y la forma de ser alguien, entre comillas, era esa, ¿no? Como a través de esa hiperexigencia al punto de que se te rompa el cuerpo, creyendo como que si nada, total se rompe lo mismo 10 millones de veces, no pasa nada. Obviamente que no. O sea, cuando uno sostiene 30, 40, 50 años o más de ese circuito, y va a haber un punto en que no se va a volver a reparar, ¿ok? Ahora, si siempre estamos repitiendo, y eso es lo que termina condicionando tus pensamientos, tus emociones y todo tu cuerpo y tus acciones, ¿qué tal dejar de repetir el pasado y empezar a repetir el futuro? ¿Qué quiere decir? Dejo de hacer lo que hice siempre, de pensar lo que pensé siempre y de sentir lo que sentí siempre, para entonces empezar a hacerme la pregunta de qué me gustaría, de cómo me gustaría vivir, sentir, pensar, moverme, qué resultados, objetivos, cómo me gustaría andar mi camino, a dónde me gustaría llegar,
ya más allá, qué mundo quiero yo crear y quién quiero ser yo en ese mundo, y entonces empezar a repetir ese futuro. Y digo repetir a propósito, porque incluso dentro de toda mi metodología de cambio y transformación humana hablamos de recuerdos del futuro, porque sí se puede tener recuerdos del futuro, ¿ok? Porque al final es lo mismo. Entonces, junto con todo este estudio y transformación y cambio humano, fue cuando empecé a como cambiar mi vida, a cambiar mi cuerpo, al punto que la última vez que yo lancé un servicio y me enfermé fue hace 2 años atrás. O sea, hace 2 años atrás fue la última vez que yo lancé no sé si era un programa, era medio un workshop, que duraba creo que 1 mes o 2 meses, no me acuerdo, y lo sentí como tan grande que me estresé mucho y me enfermé. En el lanzamiento, de hecho, me parece que tuve que aplazar 1 semana porque estaba realmente muy enferma. Y esa fue la última vez. Y desde ahí fue la decisión de como, no, o sea, esto requiero yo seguir actualizándome y reprogramando mi sistema nervioso porque yo no voy a seguir enfermándome. Yo dejé mi trabajo en relación de dependencia para ser independiente, para ejercer mi maternidad de otra manera, para vivir enteramente de otra manera. Y si antes me enfermaba y lo adjudicaba a trabajar en relación de dependencia, entonces eso es algo que yo ahora no me voy a traer conmigo. Y mediante toda mi metodología lo puede cambiar. Y yo ahora, nada, todos mis lanzamientos son desde la presencia, desde la salud, desde el gozo. Nunca más se me fue la voz, ni estuve resfriada, ni tuve la alergia del momento, ni tuve la no sé qué, no sé cuánto, porque lo hago desde un sistema nervioso que está regulado, porque lo hago desde un cuerpo que está presente conmigo al momento de lanzar ese programa, de lanzar esa clase, de lanzar esa sesión, y lo hago desde una identidad de mucha confianza y mucha seguridad. Entonces, este primer momento bisagra, ¿no? Cuando digo, bueno, o sea, yo así no quiero ser madre, después de toda esta gestación que viene con problemas de salud, a raíz de ese nivel de exigencia y de estrés que yo tenía totalmente normalizado. Y hubo ya este año otro gran momento bisagra que a mí me llevó como a redireccionar, a recalcular y a decir como, acá hay algo. Nada, yo ya obsesionada con el cambio humano, ya creando toda una metodología que tiene que ver con cómo hacemos para cambiar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que cambiar sea difícil? ¿Cómo podemos hacer que sea más fácil? Ya entregando como contenido, cursos y programas en relación a eso, que ya desde el año pasado había entregado 2. Me pasó un día que estaba en una mentoría de comunicación. Había una mentora que me gustaba mucho y yo le había comprado, un curso de 1 mes más o menos, un low ticket. Y dentro de ese low ticket yo me gano el acceso a una sesión de mastermind, donde yo estaba junto con otras, no sé, suponte que otras 15 mujeres. Y muchas de ellas, aparte de estar conmigo y con esta mentora de comunicación en ese curso de 1 mes, estaban en los procesos con ellas en las mentorías de 6 meses o de 1 año. Esas mujeres le pagaban a esta mentora de comunicación entre $5.000 y $10.000. Es un montón de plata para nosotros acá en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo al final, porque igual siempre sigue siendo un montón de dinero. Y yo esperaba que las personas que no solamente estaban en esta experiencia de 30 días, sino que estaban en experiencias largas de 6 meses, de 1 año con esta mentora de comunicación, tuvieran casi que todo resuelto, ¿no? Sin embargo, una tras otra, cuando ellas levantaban la mano para contar su situación, resultaba ser que la mentora de negocios, en vez de poder darle una respuesta de tu problema de negocio se resuelve así, la mentora de negocios le decía, lo que pasa es que te falta un cambio de identidad. Te falta un identity shift. Es un cambio en la forma en la cual vos usás la estrategia que yo te entrego. Es la forma en la que vos sos con vos, la forma en la que vos te mostrás, la forma en la que vos entregás tus sesiones, lo que tiene que cambiar. Estas mujeres que estaban conmigo, o sea, yo estaba de clienta igual que ellas, lloraban. Lloraban en la sesión del nivel de frustración que manejaban, de estar
dentro de una mentoría de 6 a 12 meses de comunicación y de negocio, de estrategia, no solamente garpando un huevo, porque realmente estaban pagando un montón de dinero, sino que, me parece que hay un montón de mentorías que pueden valer ese dinero, y no dudo que esta era una que lo podía valer. Sin embargo, el dolor era que aunque hacían la estrategia al pie de la letra, no tenían los resultados de negocio que ellas estaban buscando y que se suponía que tenían que venir con la estrategia de negocio, porque no había un ser humano que pueda llevar esa estrategia y que entonces los resultados sucedan. Porque si no, sería como creer que cualquier persona, ya sea alguien que recién empieza, como alguien que lleva 10 años en el mercado, como alguien que tiene una formación de no sé qué, o de no sé cuánto, o una personalidad de no sé qué, o no sé cuánto, todos copiamos y pegamos la misma estrategia y vamos a tener el mismo resultado. No funciona así. No sucede así. Y termina pasando que muchas veces, como tenemos tan calada esta cuestión de que lo cognitivo o lo mental es lo más importante, entonces como soy muy mental, como todo es muy mental, entonces, y también tan calada la creencia de que no somos suficientes y que entonces algo nos falta, que salimos a buscar eso que nos falta desde lo mental. Y si nuestros resultados de negocio como mentoras, como coach, como terapeutas, no son a nuestro criterio coherentes con lo que nosotras sabemos y con lo que nosotras podemos entregar en una sesión, entonces salimos a buscar la solución y creemos que la solución es de algo que todavía no sabemos porque no somos suficientes, que lo tenemos que resolver con la mente. Y claro, caemos en la mentoría de negocio, en la mentoría de branding, en el community manager, en el copywriting, caemos en el cambio de logo, y hasta caemos en las fotos profesionales, pero después todo eso es como un gran disfraz, porque detrás de esa escena muy montada, muy bonita, muy profesional, hay una persona que todavía no está entregando su saber desde un ser que vive con seguridad, con confianza, que lo dice con seguridad, que lo dice con confianza, que siente esa claridad y esa pisada fuerte en sí misma. Entonces, claro, los resultados terminan siendo coherentes con el ser, aunque no sean coherentes con el saber. Y cuando yo estaba en esta mentoría y vi como una tras otra, era como un juego de dominó, ¿viste? Que están todas un juego de dominó no, como cuando están todas las piezas de dominó una al lado de la otra y tiras una y caen todas, una tras otra estas mujeres caían en esto de hacer una pregunta que era de negocio, pero que en realidad la estrategia ya la sabían, ya la conocían y ya la estaban aplicando, y lo que la mentora de negocios les decía es como, bueno, lo que pasa es que te falta el cambio de identidad. Y dentro de una mentoría de negocios, yo no conozco, al menos, quizás las haya, pero yo no conozco a nadie que también te pueda dar la información, la metodología y el acompañamiento, con el saber sobre el acompañamiento, de ese cambio de identidad. Y eso para mí fue como o sea, yo soy especialista en cambio humano, catalizadora de cambio, de transformación. Y cuando vi el nivel de dolor de esas mujeres, y yo que estaba ahí por mi pregunta de mentoría de negocio, y que efectivamente era una pregunta de mentoría de negocio, y cuando me la respondieron, la apliqué y pude ver los resultados, me di cuenta de que todas esas otras 20 mujeres que estaban en la mentoría junto conmigo, lo que en realidad necesitaban era una mentoría de cambio de identidad. Y dije como, ¿qué rayos con esto? Así que me dispuse a adaptar mi metodología, a destruirla, a recrearla, a modificarla y a ponerle las partes que me parecía que realmente cambiaban y hacían la diferencia para mentoras, coach y terapeutas. Y esa es la metodología que te voy a estar entregando totalmente gratis y completa este jueves en mi clase gratuita, porque yo me tomo el cambio humano con muchísima intensidad, o como tipo obsesión ya, me interesa muchísimo y me lo tomo muy personal, porque yo lo hice muy personal, tan personal que cambié mi vida.
al 100%, al punto que yo les digo, si les presento a la Marina de 25 años, no la reconocen, ¿entendés? No pasaron ni 10 años, sin embargo, es como otro ser humano totalmente distinto, al punto que hasta mi cuerpo se expresa distinto. Esto que te digo, bueno, o sea, no me volví a enfermar de laringitis, faringitis, no sé qué, del hígado, como no me volvió a pasar todo eso. Si hasta mi expresión física y mi sintomatología se expresa diferente, y por supuesto mis resultados se expresan diferentes, entonces lo que decidí fue como, bueno, acá hay un dolor muy grande. Y me empezó a pasar que me sentí muy cansada y muy harta de ver mujeres increíbles que tienen dones espectaculares, que aprendieron, se formaron un montón y que tienen una forma tan única de entregar eso que hacen, eso que saben, como de convidar ese don, y que después pasan mucho tiempo en la frustración de que sus resultados no están buenos. O sea, yo tenía mujeres que vinieran a mi programa de 6 meses a decirme, o sea, casos de doctora, por ejemplo, que aparte de ser doctora formada en PNL, hipnosis, reprogramación psicosomática, etcétera, y que ella me diga cosas como, es increíble la poquita cantidad de gente que viene a mis programas, aunque yo ya tomé todas las mentorías de comunicación. Y es una cuestión de identidad. Es una cuestión de quién soy cuando entrego las sesiones, quién soy cuando vendo las sesiones, quién soy cuando proyecto mi negocio, quién soy cuando el resto me ve. Y entonces los resultados terminan siendo coherentes, no con lo que sabes, porque sabes un montón y deberías tener más clientes adentro, y vos lo sabes y deberías tener muchísimo más dinero y estar muchísimo más cómoda con tu abundancia y con tus ingresos, etcétera. Y de hecho deberías estar como en el 1% de la población, porque tu nivel de conciencia es el del 1% de la población. Sin embargo, no tenés esos resultados, porque los resultados son coherentes con quien vos estás siendo. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Ahora, la forma de que el saber y el ser dejen de estar separados es mediante la acción, es mediante el hacer. Y en el hacer tenemos todo un tema, porque el hacer son esas acciones que las hace el cuerpo, y el cuerpo está condicionado porque el cuerpo es la sede de la mente inconsciente, es decir, que es toda tu programación inconsciente, que es el 95% de vos, y aparte porque el cuerpo se ha hecho adicto a los químicos de las emociones que vos tenés todos los días de tu vida. Entonces, claro, aprendes cosas nuevas que suman a tu saber, suman a tu saber, suman a tu saber, pero el ser sigue mirando de ahí como sentadita, como diciendo, ni en pedo, ni en pedo, reina, no lo voy a cambiar, porque el 95% de mí es quien era hace 1 año, hace 3 años, hace 4 años, hace 5 años atrás, y es mucho más cómodo y mucho más seguro seguir siendo lo mismo que hacer cosas nuevas para hacer una nueva versión y entonces poner al ser y al saber en la misma página. Toda mi metodología está orientada a que el ser y el saber se unan mediante el hacer. Y eso va a requerir la reprogramación de tu cuerpo para que puedas hacer distinto, y eso va a requerir que transformemos tu mente inconsciente, tu mentalidad y tu inteligencia emocional para que entonces tus acciones puedan cambiar, para que entonces tus acciones estén en concordancia con lo que vos sabés y que entonces tus resultados puedan tener sentido. Porque estoy harta estoy de ver a mujeres increíbles que todavía no les sale. El nivel de frustración que eso genera es asqueroso, ¿entendés? Y no solamente te lo digo de teoría, te lo digo porque yo he estado sentada en mi mesada llorando, diciéndole a mi marido, había solamente 5 personas conectadas en el Zoom o 5 personas que compraron, cuando doy la clase es espectacular y debería tener 100 personas adentro. Entonces, realmente yo sé el nivel de frustración que representa, pero es que en ese momento, cuando yo entregaba lo que sabía, no lo hacía desde mi confianza, desde mi seguridad, porque todavía tenía la programación de la duda adentro, todavía tenía la programación de la falta de confianza adentro, todavía tenía dentro la programación de ¿qué más tengo que decir?
¿Cómo hago para que se entienda lo que estoy diciendo? Y hacía todo el foco en lo cognitivo, en aprender más, como si lo que me faltara fuese saber. Lo que me faltaba era hacerme cargo de mi grandiosidad, era bancarme, ser ese espacio de mí en el cual yo realmente entregaba algo magnífico y podía decirlo con claridad, sin vergüenza, con confianza, con amor, con potencia y con el poder que es propio de quien está entregando algo que le cambia la vida a las personas. Y bancarse eso. Y yo sé que es lindo escucharlo, pero más lindo es poder hacerlo. Entonces, por eso quiero invitarte a la clase que voy a dar totalmente gratuita con toda mi metodología de cambio y transformación humana el jueves. Este jueves a las 19 horas de Argentina. Lo que vas a hacer si todavía no te anotaste es, al terminar este vivo, escribir poderosa abajo o escribir poderosa por historias o escribir poderosa en cualquiera de mis reels y te llega el link. Si bien queda grabada, por supuesto, yo te insto a estar en vivo. Porque me gusta el intercambio, porque me gusta que charlemos, porque me gusta el ida y vuelta y porque aparte nos vas a estar compartiendo de tu energía y no es lo mismo, ¿ok? Así que si es posible te quiero ahí en vivo este jueves a las 19 para poder entender cómo rayos hacer, para que tu genialidad dentro de tu negocio pueda verse expresada en tus resultados. Eso cambia cuando vos cambias tu hacer. Y para eso vamos a esta reprogramación. Así que las amo, las veo ahí este jueves 26 del 6 a las 19 horas de Argentina. Queda grabado, pero te invito a estar en vivo. Las veo ahí. Adiós.